los versículos 32 al versículo 39. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a Semilla. Ya dieron la bienvenida, pero no sé por qué ya es el hábito de dar siempre la bienvenida. Siempre es un gozo poder estar en la casa de Dios, abrir la Biblia, recibir instrucción, recibir palabras de ánimo, de exhortación. ¿Recuerdas? 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y estos pasajes tienen ese propósito, igual que el resto de la Escritura. Vamos verso a verso, vamos capítulo a capítulo, vamos libro a libro, y estamos en esta carta tan profunda y tan especial que es la carta a los Hebreos. El autor es un autor desconocido, humanamente hablando, pero el Espíritu Santo es realmente quien inspiró estas palabras para poder hoy recibir y saber lo que Dios quiere para nosotros. Hemos partido en 4 el capítulo 10, ya que tiene muchas secciones importantes de considerar, de observar muy a detalle. Y hoy terminamos ya la última porción, versos 32 al 39, que vienen siendo parte de la misma idea, de la misma exhortación a no volver atrás, a creer y permanecer en la fe que nos ha sido concedida, a no fluctuar, sino mantener firme la profesión de nuestra esperanza, no dejar a un lado nuestra confianza en Jesús. ¿Tú recuerdas el propósito de la carta? Tiene, por supuesto, primordialmente la intención de mostrar a Jesucristo superior a todo lo que existe, pero también otro propósito central de la carta es animar a cristianos que estaban bien agüitados, estaban tristes, estaban cansados, estaban cargados, y realmente estaban considerando dejar atrás la fe y regresar a la religión que antes profesaban. Necesitamos entender algo, no podemos ser muy duros con ellos, porque en el tiempo en el que se escribe esta carta, en la iglesia primitiva, si tú eras judío y te convertías en cristiano, te estabas echando encima a todo mundo. Eras considerado traidor a tu nación, a tus símbolos, a tu identidad nacional, a tu propia familia. Entonces, cuando estos cristianos hebreos ponen su fe en Jesús, empiezan a ser cuestionados, empiezan a ser rechazados, juzgados e incluso tachados de apóstatas. Si tú lo piensas, para algunos de nosotros en nuestra cultura el día de hoy, en nuestro país, podríamos más o menos identificarnos con esto, ya que en nuestro país hay una religión tradicional. Y cuando una persona se convierte al evangelio, se convierte a Jesucristo, al cristianismo, de repente pues la familia se te viene encima y te tienen como traidor, y ya te metiste en la secta de los aleluyos, estás traicionando lo que nuestros abuelos nos dejaron como un legado. Por ahí llegué a escuchar, pero ¿qué va a decir el Papa? ¿No? El Papa no sabe ni que existes, pero ¿qué va a decir el Papa? Y demás. Algo así, pero a la potencia, es lo que un judío vivía cuando abrazaba el evangelio. Seguir a Jesús tiene como resultado la mayoría de las veces el inicio de tremendos problemas, tribulaciones, rechazo, burla, escarnio y demás cosas. Y puede ser algo difícil de enfrentar, tan difícil a veces que algunos consideran la idea de volver atrás, consideran la idea de tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? No puedo más, y abandonan la fe. Bueno, el propósito de esta carta es justamente traer ánimo y enfoque a personas que podrían sentirse de esta forma. Y al final del capítulo 10, en los versos 32 al 39, vamos a ver cómo el autor dice algunas cosas que pueden ayudar a sus hermanos hebreos a no desmayar en su fe, a no abandonar la fe cristiana. Y si quizá tú el día de hoy te sientes así, como que estás dudando si continuar en tu fe, en tu relación con Dios, bueno, este mensaje es especial para ti. Dice en Hebreos capítulo 10, versos 32 hasta el 39, vamos a leerlo, oramos y empezamos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Señor, estos textos tienen mucha riqueza, Señor. Nos recuerdan cosas muy esenciales en nuestro caminar contigo, y es mi oración que hoy podamos tener oídos bien abiertos, Señor, para recibir lo que tienes que decir, Señor, y podamos responder echando mano de los recursos que tú nos has provisto ya para caminar contigo. Haz tu obra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 32, el autor invita a los hebreos a hacer algo. El verso 32 les dice: pero traed a la memoria los días pasados. Esta es la invitación. Recuerda los días anteriores, los días pasados. ¿Qué fue lo que pasó en esos días pasados? Lo vamos a ver. Pero se me hace muy interesante que este autor les anime a voltear atrás. ¿No decía Pablo que él olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía a lo que está adelante? Bueno, el miércoles en Eclesiastés vimos este texto en donde Salomón dice: nunca preguntes por qué los días pasados fueron mejor que estos, porque nunca vas a preguntar con sabiduría respecto a tal cosa. Y hay mucha gente que vive en el pasado, ¿no? En las glorias del pasado. Cuando yo era joven, yo servía a Dios. Aquellos que quizá en nuestros años 20, ¿no? Hace mucho tiempo para mí, como 2 días atrás, nuestra vida era muy distinta, pero ahora a los 30 nos pesa todo, nos duele todo y estamos ya cansados y agotados. Hay una forma saludable de mirar atrás. No es que el pasado simplemente ya no tienes que recordarlo para nada, quedó atrás y listo, sino que hay una forma saludable de mirar atrás y aprender de las cosas que sucedieron y también ver la fidelidad de Dios en el pasado, como Él hasta aquí nos ha ayudado. Y creo que ese es el sentido en el que el autor le está diciendo a los hebreos: miren atrás, acuérdense de los días pasados. Están cansados, están cargados, están tentados a abandonar la fe, a desistir. Bueno, mira atrás. ¿Qué fue lo que sucedió en esos días pasados? Verso 32 lo va a explicar. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, hasta ahí, ahorita vamos a seguir, después de haber sido iluminados, lo primero que sucedió en el pasado fue que ellos fueron, ¿qué? Iluminados. Esto habla de ese momento en el que la luz resplandece en tus tinieblas para darte cuenta realmente quién es Jesús. Pero me llama mucho la atención que el texto no dice después de que se iluminaron, ¿no? Después de que ustedes con su esfuerzo pudieron ver la luz. ¿Dice eso? No, dice fueron iluminados. Alguien más prendió el switch, alguien les alumbró el entendimiento. Y dice la Biblia en 2 Corintios 4:6 que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Dónde fue y cuándo fue que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? En Génesis, en la creación, en Génesis 1. Bueno, ese Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, de la misma manera, verso 6 dice: Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Fuimos iluminados, no Illuminatis, esa es otra cosa. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pudiste ver la gloria de Dios, pudiste ver quién era Dios. ¿Y sabes qué? No solamente cumplí 30 años, hace 2 días también cumplí 12 años en la fe, porque el día que cumplí 18, ese día de mi cumpleaños, Dios me prendió el switch. No te lo puedo explicar, lo único que sé es que yo era ciego y de repente pude ver, que estaba en tinieblas y de repente me prendieron la luz y pude ver las cosas como realmente eran. Y sé que es mi historia, pero sé que cada uno de los que estamos en este lugar tiene un testimonio y una historia similar. Estábamos ciegos, estábamos en oscuridad, en tinieblas. La Biblia dice no solo que estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Pero Dios, que hizo resplandecer de las tinieblas la luz, es el que alumbró nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Cuando te prenden la luz, cuando ves a Jesucristo, no puedes seguir viviendo igual. ¿Sabes qué le dijo a la mujer adúltera? No solamente le dijo vete y no peques más, sino que añadió en Juan 8:12, diciéndole: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tú ves la luz no puedes seguir viviendo igual, vas a aborrecer las tinieblas. Dice la Biblia también que la condenación es que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Pero vemos a Jesucristo resplandeciendo en la vida de estos cristianos, de los cristianos hebreos. Y algo sucedió, después de que ellos vieron la luz, empezaron a vivir para Dios, se apartaron de tinieblas y por lo tanto sucedió algo. En el verso 32, después de que fueron iluminados, sucedió algo. ¿Qué dice? Sostuvisteis
Gran combate de padecimientos. Y dime si no es cierto que también después de haber visto la luz, después de haber creído en aquel que es la luz y haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, no comenzó un gran combate. Comenzó una gran batalla, una gran lucha. Escuchamos mucho decir, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cuando vinimos a Cristo nos decían, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero no nos decían la otra parte del mensaje, ¿no? La otra cara de la moneda. Y Satanás tiene un terrible plan para tu vida también. Nos hubiera gustado que quizá nos dijeran eso, ¿no? Pensamos, cuando vienes a Jesús tus problemas se acaban. No, comienzan, bro. No, joven, se pone intenso. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo vas a tener aflicción porque estás nadando contra corriente. Vivir en un mundo que es hostil al evangelio realmente es complicado. Hay aflicción, hay pruebas. Pero Jesús dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces comenzó un gran combate. Fuiste iluminado, comenzó un gran combate, dice el verso 32. Gran combate de padecimientos. ¿Qué tipo de padecimientos? Bueno, el verso 33 los define. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo. La palabra vituperios habla de burlas, habla de humillación. La palabra tribulación es esta idea de estar bajo presión constantemente. En otras palabras, y en resumen, el verso 33 dice, vituperios y tribulaciones fueron hechos, ¿qué dice? Espectáculo. Con ustedes el show de los cristianos, ¿no? Así como, y ahora vamos a reír y vamos a exponerles a todo tipo de ridículo, todo tipo de ignominia. Hay registros históricos del tiempo en el que el emperador romano César Nerón, que era quien gobernaba mientras escribía esta carta, él metía a los cristianos, tú sabes, en estos circos romanos donde eran devorados por bestias salvajes. Y también se dice, según la historia, que él quemaba vivos a cristianos para alumbrar sus grandes jardines de noche. Entonces realmente era una tribulación muy hostil. Era humillación, era vergüenza, era aflicción. Y el día de hoy, aunque nosotros enfrentamos cierta humillación, cierto ridículo, bullying o burling, como le quieras llamar, estamos lejos de enfrentar tribulaciones como la que nuestros hermanos de la iglesia primitiva vivían. Y a veces, aun cuando es menor, queremos tirar la toalla. Imagínate cómo se sentían estos hermanos de la iglesia primitiva, perdiendo sus trabajos por causa del evangelio, perdiendo sus posesiones, sus familias, sus casas, su dignidad, incluso ver cómo te amenazan con matar a tu esposa, a cerrar a tus hijos si no niegas tu fe. Eran cosas muy, muy fuertes las que se enfrentaban. Y ellos vivieron esto en el pasado. Eso por una parte. El verso 33 dice, por una parte, este tipo de vituperios, hasta ser hechos espectáculo. Pero por otra parte, verso 33 continúa diciendo, llegaron a ser compañeros, y subraya esa palabra, vamos a hablar de esto más adelante, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, se les segregaba y simplemente se les permitía asociarse con otros que estuvieran en la misma situación. Tú eres cristiano, hazte para allá, no puedes tener más parte en la comunidad, en la sociedad. Y se les hacía a un lado y se les metía, como te digo, a los circos y morían abrazados, eran compañeros, morían abrazados mientras eran devorados por bestias. Eso por causa de la fe y el testimonio de Jesús. No solo eso, verso 34, mira qué más. Porque de los presos también se compadecieron. Ahora, esto de compadecer es la palabra padecer junto con, compadecer, padecer a un lado de. Ellos estuvieron padeciendo junto con sus hermanos que estaban en la cárcel, estaban presos. ¿Y por qué crees que estaban presos? Por causa del evangelio, por causa del testimonio de Cristo. Pero ellos estuvieron a su lado, tuvieron amor suficiente para ir a ver a esos hermanos que estaban en la cárcel. Y eso los exponía a ellos también, porque ¿quién va a ver a un cristiano a la cárcel sino otro cristiano? Entonces era algo que ellos vivieron, pero tenían el amor suficiente para poder aún cuidar de los suyos, yendo a la cárcel. Verso 34 continúa diciendo algo más que vivieron, no era todo. Y el despojo de vuestros bienes sufrieron, ¿cómo? Con gozo. O sea, les quitaban sus cosas y ellos tenían gozo. Les quitaban sus propiedades y ellos tenían gozo.
No es que tenían gozo porque les quitaran sus cosas. ¿A quién le da gozo que les roben lo que es suyo, que le quiten lo que es suyo? A nadie, sin duda alguna. Si alguna vez has sido víctima de la delincuencia y alguien te quita lo que es tuyo, es terrible, ¿no? Es algo que no te da gozo. Pero el punto es, no te da gozo que te lo quiten, pero aun cuando te quitan y te roban tus cosas, puedes tener gozo. En medio de la adversidad puedes tener gozo. Esa es la idea. Y ese gozo venía debido a la certeza que tenían. Chécate la certeza que tenían. Tenían gozo porque sabían, verso 34 dice, sabían que tenían en ellos una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Cuando yo me doy cuenta de lo que es mío en la eternidad y me quieren quitar lo que es mío en la temporalidad, en este mundo, ¿sabes qué? No voy a tener ningún problema porque nadie puede apartarme de lo que es más grande para mí. Las cosas eternas, el amor mismo de Dios. Esa es mi herencia, Él mismo es mi herencia. Entonces ellos tenían esta perspectiva. Hasta aquí el autor nos ha mostrado, vivir la vida cristiana no ha sido fácil. Volteen atrás y dense cuenta, las cosas no han sido color de rosa, más bien de repente se ponen color de hormiga. Sin embargo, Dios ha estado con ustedes. Y en estos versos que acabamos de leer, hay algunas cosas que pasé un poquito rápido y que quiero volver a mencionar, que son recursos que Dios les dio en el proceso de la tribulación. Aquí hay recursos que Dios nos ha dado. Cuando tú volteas para atrás y ves todo lo que Dios ha hecho, vas a poder ubicar ciertos recursos espirituales, ciertas bendiciones que Dios te ha dado para sacarte adelante en medio de esos tiempos difíciles. Primero que nada, Dios les dio resistencia o paciencia. En el verso 32, la palabra sostuvisteis, gran combate, sostuvisteis, esta palabra es la palabra upomeneo, que se traduce, como te digo, como resistencia, perseverancia, paciencia, y tiene esta idea de aprender a permanecer bajo presión prolongadamente. Eso es algo que solamente Dios podía darles para resistir las pruebas, la paciencia necesaria. En medio de tus tribulaciones puedes recibir la paciencia, la perseverancia, la resistencia, el carácter para enfrentar las pruebas, que muchas veces se extienden y pasa tiempo y no vemos claro, pero tú puedes seguir adelante sin desmayar, fortalecido en Él. Tienes paciencia, tienes perseverancia, lo tienes porque tienes a Cristo, tienes el Espíritu de Cristo y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero mira otro recurso que Dios les dio a los cristianos en el tiempo pasado para enfrentar dificultades. En el verso 33 te dije que subrayaras una palabra. ¿Qué palabra era? Compañeros. La palabra griega es koinonos. ¿A qué te suena koinonos? Koinonía es la palabra griega que habla de comunión, ¿no? Entonces, aquí se nos está hablando de la comunión alrededor de pruebas. Entonces entendemos que la comunión no solamente es irte a echar unos buenos tacos al pastor con tus brothers de la iglesia después del servicio. Que la comunión no solamente es el tiempo de café y galletas después del servicio o salir a platicar con alguien a un restaurante o a un Starbucks. La comunión tiene que ver también con padecer juntos, con llevar juntos las cargas, orar unos por otros. Y qué bueno es cuando estás pasando tiempos difíciles, tener alguien a tu alrededor con quien voltear y decirle, ¿sabes qué? Ora por mí, la estoy pasando bien duro. Ya no siento lo duro, sino lo tupido, ora por mí, bro, por favor. Y entonces estás orando, esa persona te dice, yo también estoy batallando con esto, oremos y llevemos juntos nuestras cargas. Y tener ese brother paño de lágrimas siempre es una gran bendición. La iglesia, tus hermanos son parte de la provisión que Dios te ha dado. Y cuando miras atrás, allí han estado. No has estado solo. Eso es otro beneficio de no dejar de congregarnos, ¿verdad? Como vimos en el verso 24 en el mismo capítulo. Pero no solamente entonces resistencia, compañerismo, también hay algo más que el verso 34 menciona, que ellos tuvieron durante el tiempo de adversidad. En el verso 34 dice que ellos sufrieron el despojo de sus bienes con, ¿qué? Gozo. Y el gozo es otro recurso espiritual que Dios te da en medio de la aflicción. El gozo no depende de las circunstancias. La felicidad depende de las circunstancias. Si me va bien, estoy feliz. Pero el gozo, aunque me esté yendo mal, tengo descanso, estoy enfocado y tengo realmente entereza en mi corazón y alegría. No depende de las circunstancias, depende de en quién estás, de que estás en Cristo. Y es interesante porque también el gozo es fruto del Espíritu, ¿no es así? Amor, gozo, paz, paciencia, etc.
Hay otra cosa que estaba notando ahorita mientras leíamos el texto que no tengo en esta lista, pero Dios también les dio amor. Porque fueron a ver a sus hermanos en la cárcel, tuvieron el amor suficiente. Ese es otro recurso espiritual que Dios te da en medio de problemas. El amor suficiente para ver por otras personas. Y va de la mano con el gozo. Porque cuando tú amas a alguien y ves por su necesidad y quitas tus ojos de ti mismo, entonces vas a tener gozo. Pero cuando estás centrado solamente en tus problemas, en nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, como dice el Salmo. No, el Salmo no, pero cuando tú estás centrado en ti no hay gozo. Entonces Dios les dio ese amor, ese gozo, esa paciencia, pero también les dio perspectiva eterna. Antes de ser iluminado, ¿veías las cosas a la luz de la eternidad? ¿Podías ver más allá de lo que hay en este mundo? ¿Sabías qué había después para ti? No tenías ni idea. Pero Dios les dio perspectiva eterna. Y en el verso 34 también podemos enlistar esta bendición que Dios nos da mientras estamos atribulados. Saber que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Saber que un día Dios va a enjugar toda lágrima. Saber que un día se van a acabar los problemas completamente. Que vamos a ser glorificados juntamente con Él. Esta perspectiva es algo que Dios nos da en medio de las tribulaciones. Y tú lo puedes disfrutar también el día de hoy. Qué interesante esto, ¿no? Ellos no se preocupaban si les quitaban sus cosas temporales porque tenían sus ojos puestos en lo eterno. Tristemente, el día de hoy, la iglesia, con el paso de los años, hemos cambiado esta herencia reservada en los cielos, como dice Pedro, que es incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada para ustedes. Eso es algo que Dios tiene para nosotros, pero hemos cambiado esa gloriosa herencia por las cosas temporales. Y estamos cada vez más enfocados en el aquí y ahora, y las iglesias te hablan de que tienes que ser próspero en este mundo, y yo declaro una mejor casa sobre ti, y un mejor carro sobre ti, y un mejor piso para tu baño sobre ti, o bueno, debajo de ti. Y estamos enfocados en eso, pero la Biblia nos invita una y otra vez a no hacernos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, Mateo 6, 19 y 20, sino hacer nuestros tesoros ¿en dónde? En el cielo, en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Pablo dice en Colosenses 3:1, si has resucitado con Cristo, si ya no eres más un muerto viendo las cosas de un mundo muerto nada más, si tienes vida espiritual, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La Biblia nos invita una y otra vez a dejar de poner nuestros ojos solamente en las cosas temporales. Si te quitan, si te roban, si pierdes, si la herencia, porque tanta gente y tanto cristiano que viene a conseguir es que mi herencia y mi tía me dejó y no sé qué, y mi abuela y ahora me quieren quitar y yo declaro que no. Y digo, bueno, ¿realmente vale la pena que estés durmiendo tan poco y teniendo tantos problemas por una, perdón que diga, mugrosa herencia? Las mugres terrenales y las cosas que simplemente son así. ¿Vale la pena eso? Tienes una herencia celestial. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes atesorar? Tienes algo mucho mayor esperándote en el cielo. Entonces, si Dios te ha dado todos estos recursos, amor, gozo, resistencia, una perspectiva eterna y tantas bendiciones, entonces, verso 35. Si ya viste todo lo que te dio en el pasado y puedes ver su fidelidad, entonces, ¿qué dice? No pierdas, pues, tu confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. No pierdas la fe, es lo que está diciendo. Porque confiar habla de fe, confiar habla de creerle a Dios. La Biblia no nos dice solamente que creamos en Dios, sino que le creamos a Dios, que tengamos nuestra confianza completamente en Él. Si vas a perder tu confianza, pierde tu confianza en ti mismo. Pierde tu confianza en tus recursos. Pierde tu confianza en tus propias capacidades. ¿Cuánto se escucha esto de confía en ti mismo? No, joven, ¿no? Confía en tu corazón. El corazón es engañoso y perverso. Yo soy un pecador. En mi carne no mora el bien. Yo quiero hacer mis propios deseos. Mi voluntad no es la voluntad de Dios lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo vas a confiar en ti? Mejor confía en el Señor. Abandónate a Él, deja de confiar en ti y empieza a confiar en Dios. La confianza en ti no te va a llevar sino a perdición y destrucción completa. Pero la confianza en Dios tiene grande galardón. ¿Te fijas cómo dice el verso 35? No pierdas tu confianza porque aparte tiene grande galardón. Dios ha prometido recompensar tu confianza en Él. Esto es glorioso.
Pensar que un día Dios, cuando lleguemos en aquel día, si no abandonamos la fe, si permanecemos creyendo, confiando en Él hasta el último día, Él va a decir: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, confiaste en mí en lo poco, ahora vas a disfrutar una eternidad a mi lado. ¿Y cuál es ese galardón sino Él mismo? Estar en casa, estar en su presencia, ver cómo la consumación de nuestra salvación ocurre. Y ya no hay más pecado, y ya no hay más lágrimas, y ya no hay más problemas, ya no hay más tribulación, solamente la preciosa presencia de Dios que lo ilumina y lo llena todo. Ese es nuestro galardón. Pero mientras tanto, dice el verso 36, porque os es necesaria la paciencia. Mientras llegamos a ese lugar y somos galardonados con su misma presencia, es necesario ser pacientes. Es necesario, no es opcional. Necesitas aprender a ser paciente. Si no eres paciente, no vas a poder ver las bendiciones de Dios. Es necesaria la paciencia. Otra vez, la palabra paciencia es upomeneo. Lo mismo, permanecer bajo presión, aguantar vara. Eso es upomeneo. Aguanta prolongadamente. Rápidamente, cuando estamos en problemas, queremos que Dios nos saque del problema. Señor, ya no aguanto más, quítame esto. Y a veces osamos decir frases como: no merezco estar así. No, mereces algo peor. Y Dios en su misericordia te tiene ahí porque así te tiene dependiendo de Él. Él habita en las alturas y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y Él quiere sentarse contigo y tener más tiempo de comunión contigo en el quebranto. Es necesaria la paciencia. Pero esa paciencia no es una paciencia pasiva. Es una paciencia activa. No es la paciencia de la fila de las tortillas de a ver a qué hora, ¿no? Es una paciencia como con la que se corre un maratón, ¿no? Es resistencia realmente, es algo activo. De hecho, el verso 36 lo dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. O sea, ¿qué se hace mientras estoy siendo paciente? ¿Qué dice ahí en el verso 36? ¿Habiendo hecho qué? La voluntad de Dios. Es una paciencia que hace algo. Hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no abandones la fe, la voluntad de Dios es que ames, la voluntad de Dios es que tengas gozo, la voluntad de Dios es que te santifiques. En Primera de Tesalonicenses 4:3, Pablo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es eso? Es apartarme para Él. Es vivir una vida que le glorifica en todos sus caminos. Es una vida dedicada, apartada del pecado. Eso es lo que Dios quiere que hagas mientras eres paciente, mientras estás en la prueba, que no tires la toalla, que le honres. Y entonces, habiendo hecho la voluntad de Dios, verso 36, sucede algo. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengas la promesa. ¿Y sabes cuál es la promesa, creo yo? La promesa es la que Él hizo a sus discípulos en Juan 14, versículos 2 y 3. Qué increíble promesa. Tiene que ver con lo mismo, con ese galardón, con esa esperanza, con eso que anhelamos. Esa promesa que Él nos dio, en donde Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y les preparare lugar, aquí está la promesa: vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su promesa es venir por nosotros. Su promesa es llevarnos a casa. Su promesa es recompensar nuestra confianza, hacernos libres de toda aflicción y permitirnos estar con Él por la eternidad. Esa es la promesa, pero tenemos que esperar pacientemente. Y tenemos que soportar haciendo su voluntad, viviendo en este mundo como le agrada. Y entonces el galardón vendrá. Y entonces la promesa se cumplirá. Pero no falta mucho, ¿verdad? Cristo viene pronto, amén. ¿Y sabes cómo lo sé? Verso 37 lo establece tan claro. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Falta poquito. Entonces, si falta poco, si el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿por qué tirar la toalla? ¿Por qué abandonar la fe? ¿Por qué desistir? ¿Por qué mirar atrás si pusiste tu mano ya sobre el arado? ¿Por qué no avanzar? Falta un poquito. Me encanta que diga un poquito, ¿no? Y si esto se escribió hace 2000 años y el autor dice un poquito nomás, pues ¿cuánto faltará el día de hoy, no? Un poquitititito. Faltaba un poquito, ahora falta menos.
Y el que ha de venir, verso 37, vendrá y dice, no tardará, y enfatiza esa misma idea. No tarda, Maranata, Cristo viene, el Señor viene pronto, todo está listo. Sí sabes eso, ¿no? Todo el escenario profético está listo para que Cristo venga por su iglesia, para que el galardón aparezca, para que su promesa se cumpla, para que vayamos a casa. Y nuestros ojos tienen que estar puestos ahí, en el cielo, esperándole. Porque así como se fue ascendiendo, así también vendrá en las nubes. Pero mientras tanto, estamos en este mundo, somos pacientes y vivimos por fe. Verso 38. Mas el justo vivirá, ¿qué dice? Por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Cómo se vive mientras esperamos al Señor? Por fe. El cristiano no vive por vista. El mundo te dice ver para creer, pero la fe se trata de creer para entonces poder ver. Y así vivimos los hijos de Dios. Así vivimos, con una completa confianza, con una certeza de lo que esperamos, con una convicción de lo que no vemos. Eso es la fe. Dios ha dicho algo y podemos confiar y podemos caminar de esa forma. Pero si tú abandonas tu fe en Dios, si tú retrocedes, si tú vuelves atrás, dice el verso 38, no vas a agradar a Dios. Por lo tanto, si tú permaneces en la fe, vas a agradar a Dios. Y el propósito de tu vida es agradar a Dios y glorificarle. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si retrocediere no agradará mi alma. Y termina el texto diciendo, mas el justo, verso 39, pero nosotros, o sea, hay aquellos que retroceden, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿cierto? Somos de los cuales, de los que tienen fe. No los estoy escuchando. Somos de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Nosotros tenemos fe. ¿Puedes hacer de esta declaración algo tuyo? ¿Tu propia declaración de fe? ¿Sabes qué? Sí. Ciertamente hay gente que no soporta la tribulación, que no soporta la presión, que abandona la fe, que duda, que cuestiona a Dios, que lo sienta en el banquillo de los acusados, pero no es mi caso. Yo voy a avanzar y voy a permanecer. Y no te estoy diciendo en ningún momento que esto es en tus fuerzas. No te estoy diciendo que esto es échale ganas, tú puedes, eres un campeón, nunca cambies, vales 1000. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo separado de Dios no puedes hacer nada, por lo tanto aférrate a Él, pégate a Él y echa mano de todos los recursos que Dios ya te ha dado para seguir adelante, de la resistencia, del compañerismo, del gozo, de la herencia, de esa promesa de que ha de venir, de esa confianza. Echa mano de todo eso, Dios te ha dado lo que necesitas para continuar y para no desmayar. Así que este texto nos muestra que tú y yo podemos enfrentar las pruebas y las aflicciones del presente mirando al pasado para recordar y traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho, pero también con nuestros ojos puestos en el galardón, en la promesa, en el futuro, que Dios viene, que Cristo viene pronto y su galardón viene con Él, que un día se va a terminar toda la aflicción que vemos. Dice 2 Corintios 4:18, no veas lo que se ve. ¿Y sabes qué es lo que se ve? Puras broncas. Eso es lo que se ve. Pero 2 Corintios 4:18 dice, no mirando vosotros lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve, brother, es temporal, pero lo que no se ve es eterno. La pregunta es, ¿en dónde estás poniendo tus ojos el día de hoy? No todos tienen esta esperanza que tú y yo tenemos. No todos pueden ver las cosas espirituales. Hay gente que le va súper mal, no por causa del testimonio de Cristo, pero les está yendo re mal y no tienen ni a quién orar. No tienen a dónde voltear, no saben de qué se trata la vida, pero el cristiano puede no vivir así. El cristiano sabe que Dios tiene un propósito de amor en medio de todas las cosas que enfrenta. Tú y yo sabemos que Dios está en su trono y que nada lo va a mover de ahí a pesar de las aflicciones y tribulaciones. Que Él está contigo, que Él te va a fortalecer, que Él te va a llevar a la meta, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Que aquel que dijo que habría de venir, va a venir y que Él cumple sus promesas. Y aunque algunos tienen su regreso por tardanza, Él es paciente, no deseando que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. Él está esperando que más personas vengan a Él. Entonces, teniendo esto en mente, necesitamos darle gracias a Dios por los recursos que tenemos, porque no enfrentamos los problemas y las tribulaciones en nuestras fuerzas. Él nos capacita por su espíritu, por su presencia en nuestras vidas para seguir adelante. No desmayemos, prosigamos a la meta, al supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Les parece si oramos? Señor, necesitamos de ti el día de hoy. Necesitamos, Señor, la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, una vez más inundándonos, llenándonos, Señor, capacitándonos para vivir una vida que te glorifica. En medio de las pruebas hay una gran oportunidad de ver cómo nuestra fe se fortalece y se perfecciona. En medio de las pruebas hay una oportunidad de glorificarte de una forma en la que no lo podremos hacer en la eternidad, porque allá no habrá pruebas ni problemas. Pero hoy, Señor, en medio de esto, queremos avanzar hacia la meta. No queremos abandonar la fe, queremos permanecer en ti, Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No tenemos otro lugar, Señor, en donde refugiarnos, sino bajo la sombra de tus alas, Señor. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Queremos venir a ti, Señor. Queremos y necesitamos tu presencia el día de hoy. Visítanos una vez más, Señor. Derrama tu espíritu en nosotros, Señor. Danos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo, Señor, lo que solo tu espíritu puede producir. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos textos. Haz tu obra, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.